El hombre que alcanzaba la ventana del tráiler. Sean nuevamente bienvenidos, comunidad macabra. La siguiente historia es enviada por Mariana Guadalupe desde Reynosa, Tamaulipas. Ella nos cuenta lo siguiente. Hola, gato macabro. Esta historia me la contó el papá de una amiga. Él fue trailero durante muchos años y siempre decía que en la carretera hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Él no creía en brujas, ni nahuales, ni nada de esas cosas. Pero una noche en una carretera cerca de Reynosa le pasó algo que hasta la fecha no sabe cómo explicar. Iba manejando de madrugada, como eso de las 3. Hacía calor, por eso llevaba las ventanas abiertas. La carretera estaba sola y oscura. A los lados había puro monte. Todo iba tranquilo hasta que el tráiler empezó a fallar. Dio unos jalones y el motor sonó extraño, como si se estuviera ahogando. No le quedó de otra más que orillarse. Puso las intermitentes, apagó el motor y se quedó escuchando. No pasaba ni un carro. Agarró su lámpara y estaba a punto de abrir la puerta para bajarse a revisar, cuando una voz le dijo desde afuera: ¡No se baje! El señor se quedó petrificado. Volteó hacia la ventana del copiloto y vio a un hombre parado junto al tráiler. Traía sombrero, camisa clara y la cara medio tapada por la sombra. No parecía agresivo, pero había algo raro en él. Estaba demasiado quieto, como si llevara rato esperándolo. «No se vaya a bajar ahorita. Corre peligro. Espérese a que amanezca. Ya con la luz revisa lo que tenga que revisar». El trailero miró hacia el monte pensando que tal vez había asaltantes escondidos. Le preguntó si había alguien allá afuera, pero el hombre no contestó. Solo le dijo que cerrara las ventanas y no mirara mucho para afuera. Eso fue suficiente para darle miedo. Subió los vidrios y puso seguro las puertas. Se quedó dentro de la cabina sin prender la luz. Pasaron varios minutos. De vez en cuando veía al hombre por los espejos, parado junto al tráiler. A veces desaparecía y luego volvía a aparecer cerca de la ventana. Después escuchó rasguños en la caja. Oyó pasos lentos alrededor del tráiler. Él apretó el volante y comenzó a rezar bajito. En un momento el hombre volvió a ponerse junto a la ventana del conductor. Lo miraba fijo. Ahí fue cuando el trailero entendió algo que no había pensado antes. La ventana de un tráiler está muy alta, demasiado alta para que un hombre común pueda quedar cara a cara con el conductor desde el suelo. Aquel hombre misterioso, como si supiera que ya lo había notado, dio un paso hacia atrás. La luz roja de las intermitentes le iluminó las piernas. El papá de mi amiga cuenta que aquel hombre no tenía zapatos, pues tenía patas de chivo, flacas, oscuras, dobladas hacia atrás de una forma espantosa. El trailero no pudo moverse y aquel hombre misterioso se llevó un dedo a la boca, pidiéndole silencio. Después caminó hacia el monte hasta perderse en la oscuridad. El señor esperó toda la noche sin dormir. Cuando amaneció, bajó con cuidado y revisó el tráiler. No tenía ninguna falla. Encendió el primer intento como si nada hubiera pasado. Pero junto a la puerta encontró marcas de pezuñas y en la parte trasera de la caja, donde había escuchado los rasguños, había rayones largos sobre el metal. El papá de mi amiga siempre decía la misma frase: en la carretera, a veces lo que te salva también puede darte miedo. El hombre que ya no tenía vida y llamó a su familia. La siguiente historia es enviada por Luis Ángel, quien trabaja como paramédico en la Ciudad de México. Hola, gato macabro. Soy paramédico desde hace ya varios años y he visto cosas que a mucha gente le costaría creer. Accidentes, personas heridas, familias destrozadas en cuestión de segundos. Uno aprende a mantener la cabeza fría porque si te quiebras en cada servicio, no duras nada en esto. La experiencia que te voy a contar me pasó en la México-Cuernavaca y todavía me hace cuestionar muchas cosas. Fue una madrugada de lluvia, de esas en las que la carretera se pone traicionera. Nos activaron por radio por un choque fuerte pasando la zona de Tres Marías, rumbo a Cuernavaca. Nos reportaron un vehículo particular impactado contra el muro de contención. Cuando llegamos ya había una patrulla de la Guardia Nacional abanderando el lugar. El carro estaba destrozado del frente. Adentro venía un hombre de unos 50 y tantos años, atrapado entre el volante y el asiento. Traía cinturón, pero el golpe había sido demasiado fuerte. Nos acercamos con el equipo y mi compañero revisó vía aérea,
respiración, pulso. Yo chequé pupilas con lámpara, pero no había respuesta, no respiraba. Aún así seguimos el protocolo. Lo extrajimos con cuidado, lo colocamos en la tabla y comenzamos maniobras. Le dimos RCP, ventilación con bolsa válvula y monitoreo, pero nunca hubo ritmo útil, no hubo nada. Solo una línea que nos decía lo que ya sabíamos desde el principio. El señor se nos había ido en el lugar. Como estábamos en la vía pública y había un hecho de tránsito, se dio aviso a la autoridad correspondiente. Después de un rato, con la autorización y el papeleo necesario, nos pidieron trasladarlo al hospital más cercano para la certificación médica y el procedimiento legal. En urgencias, el médico de guardia confirmó el fallecimiento. Ahí quedó asentado. Ya no había nada que hacer. Lo llevaron después al área donde resguardaban los cuerpos antes de pasarlos formalmente a la morgue. Nosotros estábamos afuera llenando un informe, hora del llamado, la ubicación, condiciones del paciente, maniobras realizadas, respuesta nula, traslado y entrega. Hasta ahí todo, aunque triste, era normal, pero unos 10 minutos después salió corriendo el camillero que había recibido el cuerpo. Venía pálido, sudando frío como si hubiera visto al mismo diablo. «Oigan, ese señor está llamando por teléfono», nos dijo. Mi compañero soltó una risa. «No digas tonterías, mi compa. Ese paciente llegó sin signos vitales». El camillero negó con la cabeza. No estaba bromeando. «Les juro que escuché su voz. Estaba hablando». Nos miramos entre todos. El médico de guardia también salió molesto, pensando que era una falta de respeto. Fuimos al área donde habían dejado al señor y el cuerpo estaba igual, cubierto con la sábana hasta el pecho. Sin embargo, en el piso, a un lado de la camilla, estaba su celular, aún con la pantalla encendida. Nos miramos entre todos. El médico de guardia también salió molesto, pensando que era una falta de respeto. Fuimos al área donde habían dejado al señor. El cuerpo estaba igual, cubierto con la sábana hasta el pecho, quieto, sin respiración. Pero en el piso, a un lado de la camilla, estaba su celular. La pantalla seguía encendida. Había una llamada en curso. El médico levantó el teléfono con cuidado y lo puso en altavoz. Del otro lado se escuchaba una mujer llorando. «Papá, papá, ¿me escuchas? Papá, ¿dónde estás?» Nadie dijo nada. El silencio se puso pesado. El médico respiró hondo y preguntó con una voz seria. «Buenas noches. ¿Con quién estamos hablando?» Ella dijo su nombre y explicó que era hija del dueño del celular. Estaba desesperada. Dijo que su papá le había marcado hacía unos minutos, que ella contestó medio dormida y escuchó su voz clarita, cansada, como si le costara hablar. Según ella, él solo le dijo: «Hijita, te amo mucho. Perdóname por no llegar». Después de eso, la llamada se quedó en silencio. La muchacha pensó que había sido una mala señal, una broma, o que su papá estaba en peligro. Empezó a gritarle por teléfono, pero nadie respondió. El médico tuvo que darle la noticia ahí mismo. Le explicó con el mayor cuidado posible que su padre había sufrido un accidente en la México-Cuernavaca y que había fallecido antes de llegar al hospital. Aquella muchacha empezó a llorar de una forma que todavía escucho en mi cabeza. Sin embargo, lo que más quedó grabado en mi mente fue cuando revisamos el registro del teléfono, ya que la autoridad lo pidió para integrarlo a las pertenencias del fallecido. La llamada a su hija aparecía realizada a las 3:42 de la mañana. A esa hora el señor ya tenía más de 20 minutos de haber sido declarado sin signos vitales. Nadie lo tocó y nadie pudo haber marcado. Desde aquella madrugada he tratado de encontrar una explicación. Tal vez el golpe activó una llamada. Tal vez fue una marcación accidental. A lo mejor la hija, por el dolor, escuchó lo que necesitaba escuchar. O al menos eso es lo que me digo para poder seguir trabajando. Sin embargo, hay algo que no me deja tranquilo. El camillero no sabía nada de la hija. Y aún así salió corriendo diciendo que había escuchado al señor hablar. Cuando recuerdo eso me pregunto si hay personas que, aunque su cuerpo ya no responda, todavía encuentran la manera de despedirse. Los duendes querían ahogar a mi abuelo. La siguiente historia, Comunidad Macabra, la envía Carlos Muñoz desde Tamaulipas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, comunidad macabra, gato macabro. La siguiente historia me la contó mi abuelo cuando yo era niño. Él era mecánico de tráiler durante muchos años, de esos señores que sabía escuchar un motor y decir qué pieza estaba fallando sin necesidad de abrirlo. Trabajaba mucho en carretera acompañando a traileros cuando alguna unidad se quedaba tirada o cuando tenían que mover carga pesada por tramos largos y peligrosos. Mi abuelito no era una persona miedosa, al contrario, siempre decía que en la carretera uno veía de todo: choques, asaltos, animales atravesados, gente rara pidiendo aventón a mitad de la noche. Pero había una historia que contaba diferente. Cuando hablaba de esto, quien lo escuchara diría que todavía tenía miedo. Decía que una vez iba acompañando a un trailero en un viaje de madrugada. No recuerdo bien hacia dónde iban, pero sí decía que era una carretera muy sola. De repente el tráiler comenzó a presentar una falla. Nada grave según mi abuelo, pero sí lo suficiente para que decidieran orillarse. Revisaron el problema antes de que empeorara. Se estacionaron en un tramo oscuro. El trailero apagó el motor, dejó las intermitentes prendidas y los dos se quedaron unos segundos escuchando el silencio. Mi abuelo tomó su herramienta, abrió la puerta y bajó para revisar. El aire se sentía pesado, frío, y el ambiente se sentía como si hubiera demasiada quietud. Mientras el abuelo revisaba la parte del motor, empezó a escuchar risas. Al principio pensó que era el cansancio. Eran risas de niños, muchas, como si hubieran varios jugando cerca. Mi abuelo levantó la mirada y vio a unos metros de la carretera a un grupo de niños corriendo entre la hierba. En ese momento no supo de dónde habían salido. Eran como 5 o 6, todos bajitos, con ropa vieja, brincando y riéndose a carcajadas. Lo raro era que no había ningún pueblo cerca. Tampoco había carros estacionados. Los niños comenzaron a hacerles señas con la mano. «Ven», parecían decirle. Mi abuelo me dijo que en ese momento sintió algo muy extraño. En lugar de asustarse, le dieron ganas de acercarse, como si esas risitas le recordaran algo bonito de su infancia. Como si de pronto se le hubiera olvidado que estaba en una carretera peligrosa de madrugada junto a un tráiler detenido. Dejó la herramienta sobre el suelo y empezó a caminar hacia ellos. Los niños se reían más fuerte, se escondían entre los matorrales y volvían a salir. Uno de ellos, el más pequeño, le hacía señas con las 2 manos. Parecía desesperado porque se acercara. Mi abuelo pensó: ¿por qué se ríen tanto? ¿De dónde salieron tantos niños? Y aún así siguió caminando hacia ellos. Decía que mientras más se acercaba, menos se escuchaba el tráiler. En su cabeza solo podía escuchar aquellas risas, risas agudas, repetidas, como campanitas, pero cada vez más fuertes, más molestas. De pronto sintió un jalón horrible en la camisa. Fue tan fuerte que casi se cayó de espaldas. Era el trailero. Lo agarró de la ropa y empezó a empujarlo hacia el tráiler. «¡Súbase! ¡Súbase ya! ¡No voltee!», le dijo el trailero. Mi abuelo, como despertado de un sueño, quiso reclamarle. Le dijo que había niños, que tal vez estaban perdidos y que no podían dejarlos ahí. Pero el trailero no le hizo caso. Lo subió casi a la fuerza, cerró la puerta, puso el seguro y arrancó sin revisar nada más. Mi abuelo volteó por el espejo y los niños ya no parecían niños. Dijo que alcanzó a mirar unas figuritas chiquitas corriendo junto a la carretera, pero sus brazos eran demasiado largos y sus cabezas parecían grandes para sus cuerpos. Seguían riéndose y lo peor es que algunos ya no corrían como niños, sino como animales, usando manos y pies. El trailero manejó varios kilómetros sin decir nada. Solo hasta que se detuvieron lejos se animó a hablar. Le explicó que en ese tramo se aparecían duendes, que no eran niños, aunque eso parecían al principio. Según los traileros más viejos, se ponían a jugar cerca de la carretera para llamar la atención de los adultos. Los hipnotizaban con sus risas y sus señas. Cuando alguien se acercaba demasiado, lo rodeaban, lo cargaban entre todos y se lo llevaban entre burlas hasta un pozo viejo o un río escondido. Y ahí, sin dejar de reír, lo ahogaban. Mi abuelo nunca supo si aquello era verdad o si el trailero solo dijo para asustarlo, pero desde aquella noche dejó de bajarse solo en la carretera. La chica que seguía riéndose dormida.
El siguiente relato es enviado por un paramédico de forma anónima. ¿Qué tal, gato macabro? Soy paramédico desde hace ya varios años y te puedo decir que uno aprende a mantener la calma aunque llegue a lugares donde la gente está gritando, llorando o completamente desesperada. He atendido accidentes, infartos, heridas fuertes, crisis nerviosas y situaciones familiares muy delicadas, pero hubo un servicio que me sacó mucho de onda, porque lo que vimos esa noche no parecía una emergencia común, parecía algo más paranormal. Nos activaron cerca de la 1 de la madrugada para acudir a una casa en una colonia tranquila. El reporte decía que una joven había agredido a su madre y que la familia no podía controlarla. En la llamada mencionaban crisis psicótica o alteración de conducta, así que salimos pensando en un caso complicado. Pero dentro de lo que ya habíamos visto otras veces, cuando llegamos ya había una patrulla afuera. La puerta de la casa estaba abierta y se escuchaban gritos desde el segundo piso. La madre estaba en la sala, sentada en un sillón temblando. Tenía golpes leves y unos rasguños en los brazos, pero lo que más nos preocupó fue su cara. No solamente era una cara de susto, era terror. Nos dijo que su hija tenía 19 años, que llevaba días comportándose extraño, hablando sola y despertando en la madrugada, parada enfrente de la puerta de su cuarto. Esa noche, según ella, la muchacha entró a su recámara, se le fue encima y empezó a hablar con una voz que no parecía ser la suya. Subimos con los policías. Arriba el ambiente era pesado, como cuando entras a un lugar cerrado, donde no está circulando el aire. Al acercarnos al cuarto de la joven, sentimos un frío muy extraño. Uno de los policías dijo: ¿por qué está tan helado aquí? Y cuando hablábamos, se nos veía el vapor del aliento, como si estuviéramos en una cámara fría. Afuera hacía calor, la casa no tenía aire acondicionado prendido. No había explicación para ese fenómeno. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Desde adentro se escuchaba una risa, como una niña. Uno de los policías empujó la puerta y ahí la vimos. La muchacha estaba sentada en el piso con la espalda pegada a la cama, despeinada, con la mirada perdida. Al principio parecía tranquila, pero cuando entramos levantó la cabeza y sonrió de una forma muy tétrica. Uno de mis compañeros intentó hablarle por su nombre. Le pidió que se calmara, que solo queríamos ayudarla, pero ella no respondió. O bueno, no respondió ella sola, porque de su boca salieron varias voces al mismo tiempo. La de una niña, pero también la de un hombre adulto. Y otra voz muy grave y rasposa. Los policías intentaron asegurarla para evitar que se lastimara o lastimara a alguien más. Eran 6 elementos, hombres corpulentos, acostumbrados a someter a gente agresiva, y aún así, la muchacha los empujaba como si no pesara nada. Uno de ellos terminó golpeándose contra la pared, mientras otro cayó por las escaleras. Ella se reía mientras se retorcía en el suelo. De rato se escuchaba a un hombre burlándose y después, como a un animal ahogándose. Tuvimos que proceder con una emergencia psiquiátrica, con riesgo para la paciente y para terceros. Mi compañero pidió autorización médica por radio para la sedación, porque no podíamos trasladarla así. Se le aplicó el medicamento cuando por fin logramos sujetarla entre todos. Pensamos que, al hacer efecto, se iba a relajar y todo terminaría. Lamentablemente no fue así de fácil. Su cuerpo empezó a aflojarse, sí. Los ojos se le cerraron, la respiración se hizo más lenta, más controlada. Clínicamente parecía dormida. Revisamos signos, pulso, respiración, saturación, todo dentro de lo esperado para el manejo que se le había dado. Pero entonces, con la boca apenas abierta, volvió a reírse. Una carcajada de hombre profunda que no parecía encajar en el cuerpo de una joven de 19 años. Todos los presentes nos quedamos atónitos. Uno de los policías, que al principio venía muy bravo, empezó a persignarse. La madre desde la escalera rompió en llanto y dijo que esa cosa no era su hija. La bajamos de la camilla como pudimos. Durante todo el trayecto hacia la ambulancia, la muchacha permaneció inconsciente, pero las voces seguían saliendo de su boca en murmullos. Ya dentro de la unidad, mi compañero y yo íbamos mirándonos sin decir nada. Nadie quería ser el primero en aceptar que aquello no tenía ningún sentido. En el hospital la recibieron como paciente psiquiátrica en crisis, y eso fue lo que quedó asentado en el informe. Nosotros escribimos lo que se podía escribir.
femenina de aproximadamente 20 años, alteración del estado mental, agresividad, contención física, sedación bajo autorización y traslado sin incidentes mayores. Por supuesto que no escribimos lo del frío, ni lo del vapor saliendo de nuestras bocas. No escribimos que 6 policías no podían detenerla, y mucho menos escribimos que siguió riéndose con 3 voces distintas mientras estaba dormida. Semanas después supe por uno de los policías que la familia se había cambiado de casa. La mamá decía que su hija ya estaba mucho mejor, pero que a veces en la noche seguía escuchando una risa saliendo de su cuarto. Los tacos de la señora de la carretera. Con el siguiente relato llegaremos al final de este capítulo. Esta historia es enviada por Brenda Lucero desde Monterrey, Nuevo León. Hola, gato macabro, mi momento ha llegado. Esta historia nos la contó el tío de una vecina, un señor que fue trailero durante muchos años y que conocía muy bien la carretera Reynosa-Monterrey. Había algo que contaba con mucha seriedad y que siempre nos juraba por su vida, que era real. Decía que una noche durante uno de sus viajes venía manejando por la carretera Reynosa-Monterrey y se detuvo en una zona donde había una parada de traileros. De esas donde hay oxxos, cachimbas, baños, camiones estacionados y varios choferes descansando o tomando café. Ya era tarde, pero todavía había movimiento. Él dejó el tráiler estacionado en un lugar seguro. Bajó para estirar las piernas y fue cuando vio, un poco más adelante, un puesto de tacos. No era un local ni grande ni llamativo. Era un puestecito sencillo, con una lona vieja, mesas metálicas, un comal y una luz amarillenta colgando en un cable. Lo raro es que no había fila ni otros clientes, pero el olor de la carne asada le llegó de golpe y se le abrió el apetito. Se acercó y vio a una señora atendiendo. La mujer estaba parada detrás del comal, moviendo la carne y calentando tortillas. Él recuerda que le pidió unos tacos y un refresco. La señora no habló mucho, solo asintió con la cabeza y empezó a prepararlos. Él cuenta que nunca pudo verle bien la cara, porque la tenía cubierta con una especie de rebozo. Parecía como si no quisiera que la vieran, y aún así en ese momento no le dio miedo ni importancia. Pensó que tal vez era una señora mayor, o que se ponía ese rebozo para cubrirse del humo, por el polvo de la carretera o por el frío de la noche. Aquella mujer le entregó los tacos en un plato sencillo y después le dio el refresco en la mano. Él comió ahí mismo, parado junto al puesto, y siempre decía que esos tacos estaban buenísimos, de los mejores que había probado en la carretera. Cuando terminó, le pagó, y eso era lo que repetía cuando nos contaba la historia, que él le pagó directamente en la mano. Dice que sintió sus dedos fríos, pero que la señora sí estaba ahí, no fue un sueño. Después de pagar, subió a su tráiler y siguió con su camino como si nada. Pasó el tiempo, no recuerda si fueron semanas o meses, pero en otro viaje por la misma carretera se encontró con unos amigos traileros en esa misma parada. Estaban tomando café y platicando. Él de forma muy tranquila les dijo que fueran con la señora de los tacos, que estaban muy buenos y que a esa hora seguramente todavía estaba atendiendo. Sus amigos se le quedaron viendo raro. Uno de ellos le preguntó que cuál señora. Él señaló hacia donde recordaba haber visto aquel puesto, pero no había nada. Solo tierra, basura arrastrada por el viento y la orilla oscura de la carretera. El tío de mi vecina pensó que tal vez ese día no se había puesto, pero empezó a describirles la lona, la mesa, el comal y hasta la forma en que la señora se cubría la cara. Los traileros se quedaron muy serios. Después de un rato, uno de ellos le dijo que sí había existido un puesto así, atendido por una señora, pero que ya tenía mucho tiempo que no estaba. Según le contaron, una madrugada un trailero se quedó dormido al volante, perdió el control y se llevó el puesto completo. La señora perdió la vida ahí mismo. Dicen que el golpe fue tan fuerte que casi no quedó nada del cuerpo de la señora, y que después de eso solo pusieron una cruz al costado del camino. El tío de mi vecina no les creyó al principio, se molestó, incluso les dijo que no jugaran con esas cosas, que él había comido ahí, que la señora le había servido los tacos y que él había pagado.
Entonces sus amigos lo acompañaron a buscar el lugar exacto. Caminaron hacia donde él recordaba haber visto la lona y el comal, pero no encontraron ningún puesto. No había mesa, no había tanque de gas. Lo único que había, un poco escondida entre hierba y polvo, era una cruz vieja de metal. También había flores secas amarradas y una veladora apagada. Aquel hombre se quedó callado, no pudo decir nada durante varios minutos. Solo miraba la cruz y luego miraba el espacio vacío donde juraba haber visto aquel puesto de tacos. Él afirma que desde ese día siguió pasando por la misma carretera muchas veces, porque era parte de su trabajo, pero nunca volvió a ver a aquella mujer ni aquel puesto de tacos. Algo muy curioso que pasaba cuando contaba su historia es que juraba que era real, que no estaba tomado, que no venía desvelado al punto de imaginar cosas y que no se confundió de lugar. Él decía que una cosa era ver una sombra o escuchar un ruido extraño, pero otra muy distinta era comer algo preparado por alguien que, según todos, ya estaba muerta.